Él es Javier Guillén, es el director de la Vuelta a España. Don Javier, buenas tardes, buenas noches para usted en España. Hola, buenas tardes, buenas noches desde España. Un saludo a todo Colombia y encantado de hablar con ustedes. ¿Cómo va este encierro? ¿En qué ciudad está usted? Bueno, yo vivo en Alpedrete, en un pueblecito, en un pueblo a unos 50 kilómetros de Madrid, de la capital. La verdad es que el confinamiento, además de necesario, en la parte que a mí me toca está siendo bastante intenso porque tenemos muchísimo trabajo de cara a lo que es la preparación de la vuelta de este año. Todo el día, viendo cómo se suceden los acontecimientos, permanentemente conectado con el resto del país y del mundo y utilizando el trabajo como terapia, porque desde luego la crisis que estamos viviendo es muy dura a todos los efectos y cualquier cosa es buena para intentar superarla. Claro que sí, don Javier, y dice usted algo que me parece importante y es todos los días las cosas cambian y lo cierto es que nadie en el planeta, creo, sabe con certeza qué va a suceder en ese plano de la incertidumbre y del cambio diario a hoy. ¿Qué perspectiva tienen ustedes para la Vuelta a España 2020? ¿La ven posible? ¿Han pensado ya en un aplazamiento? A hoy, por supuesto que esto es sujeto a cambios permanentes. ¿Qué perspectivas tienen? Bueno, pues desde la perspectiva de que cada minuto cambian las cosas y sabiendo que el día siguiente siempre desmiente al anterior, nosotros hoy por hoy estamos trabajando con toda la ilusión puesta en que la vuelta se va a poder realizar. Nosotros no damos ningún minuto por perdido. Esa ilusión en que la vuelta se haga nos tiene que servir también para tener todo preparado, porque en el momento que el confinamiento termine, desde luego vamos a tener muy poco tiempo de cara a la fecha inmediata de la vuelta, desde que esto termine, y siempre trabajamos con la perspectiva de que se va a hacer, porque de lo contrario tendríamos una actitud totalmente derrotista que en nada nos ayudaría. A partir de ahí, como usted bien dice, nadie en el planeta sabe qué va a pasar, todo cambia a cada instante. Nosotros, no le voy a engañar, trabajamos con muchos escenarios, pero desde luego el primero y principal es el escenario que sitúa el comienzo de la vuelta el 14 de agosto. Esa es nuestra perspectiva, esa es nuestra ilusión y ojalá que las circunstancias nos permitan que así se cumpla. Don Javier, ¿qué tan complicado es este panorama? Por supuesto, este problema del coronavirus no ha dejado indemne a ninguna parte de la cadena productiva en el mundo. Nos llegan las noticias de España que se pierden 900.000 puestos de empleo en las últimas semanas. Y mi pregunta va con respecto a la parte económica. ¿Qué tan difícil es mantener vivo, en este caso, el ciclismo, que es un deporte que genera mucha pasión, sobre todo en Europa y en algunas partes de América y Oceanía? Pero ¿qué tan difícil es mantener esto con todo el negocio parado? ¿Hasta cuándo pueden aguantar ustedes? Bueno, aquí hay que ver, dependiendo de quién le toque, ¿no? Yo creo que es dramático la situación económica que se está viviendo y que se va a vivir. Por eso necesitamos salir de esta situación cuanto antes. La Vuelta como carrera es una institución fuerte financieramente, digamos que tenemos unos pilares sólidos, pero evidentemente necesitamos hacer la carrera para seguir adelante. En este momento, a nosotros como operadores ciclistas, lo que más nos preocupa es la salud económica de los equipos, porque ciertamente ellos se tienen que desarrollar a lo largo de toda una temporada. Ya llevan o van a llevar casi la mitad del año sin correr. Los equipos viven de la exposición publicitaria que obtienen a través de los derechos de televisión o a través de la exposición televisiva que se hace de las carreras, y ya estamos viendo que los avisos, las alarmas que nos están lanzando son bastante dramáticas, ¿no? En el sentido de que ya empiezan a rebajar sueldos, ya empiezan a decir que así no se va a poder seguir, etcétera, lo cual encaja también un poco
con lo que está sufriendo el deporte mundial. En España pues cada día vemos equipos de fútbol que también pues reducen sus presupuestos, bajan los salarios, y eso de cara a la subsistencia y sostenibilidad del deporte ciclista pues desde luego que es algo bastante preocupante. Aún así tenemos que ser fuertes, tenemos que ser optimistas, y lo deseable es salir cuanto antes de esta crisis, porque cuanto antes salgamos, antes recuperaremos nuestras vidas, antes recuperaremos nuestra normalidad y antes podremos empezar a correr para que todos podamos seguir viviendo el ciclismo. Sin duda, Javier. Recordemos que hemos empezado el programa hablando con el director de la Vuelta a España, con Javier Guiller, que nos está atendiendo en estos momentos en directo, 9:13 de la noche acá en España. Y Javier, yo, leyendo esta mañana el diario AS, usted hablaba, y ya que mi compañero Jorge le preguntaba por los términos económicos, ¿no?, del ciclismo, usted hablaba de la prioridad que debe tener el Tour para poder salvaguardar el ciclismo. No sé si en uno de esos escenarios de los que hablaba usted antes está el hecho de poder ceder las fechas que tiene actualmente la Vuelta, que las recordamos son del 14 de agosto al 6 de septiembre. En el caso de que no se pueda correr el Tour de Francia, de Francia en sus fechas, del 27 de junio al 19 de julio, ¿ustedes cederían las fechas de la Vuelta para que se pueda correr el Tour? El Tour es esencial, es crucial, y a nadie se le escapa que tanto en nuestro deporte como dentro de los eventos deportivos del planeta es de los iconos más importantes que tenemos. Por lo tanto, la prioridad desde el punto de vista de la sostenibilidad del ciclismo, especialmente de los equipos, pasa porque el Tour de Francia se celebre. Hoy por hoy, el Tour de Francia, y lo ha dicho ayer su director general, Christian Prudhomme, en las declaraciones al periódico Le Monde, está previsto que se haga en sus fechas naturales y originales. Pero también es verdad, dicho por Christian Prudhomme, que es la pandemia la que nos va a marcar los acontecimientos. En esos acontecimientos, pues obviamente se barajan diferentes escenarios, y uno de ellos pudiera ser que el Tour tuviera que retrasar sus fechas. Si eso sucediera, pues yo creo que todos, no solo la Vuelta, todos tenemos que ser generosos, porque al final lo importante es que haya Tour, pero que también haya Vuelta y haya clásicas, y por supuesto que haya Giro de Italia. Nosotros lo hemos dicho, nosotros vamos a ser generosos, tenemos que ser generosos, y yo creo que a día de hoy cabemos todos, con los ajustes y con las adaptaciones que haya que hacer. Pero si usted me pregunta si la Vuelta haría un movimiento en favor del Tour, yo le digo que estando el Tour en condiciones de hacerse y la Vuelta también, el Tour contará siempre con nuestro apoyo, porque desde luego es crucial para todos que haya Tour de Francia, y así lo entendemos desde la Vuelta, y nosotros facilitaremos todo aquello que sea necesario para que haya Tour, siempre y cuando evidentemente se respeten también los intereses de la Vuelta. Bueno, buenísimo. Javier, y mi pregunta tiene que ver con, en el caso hipotético de que, claro, se tengan que postergar la realización de estas grandes vueltas, que se corra unos meses el Tour, que se tengan que correr unos meses la Vuelta, ¿es viable correr una Vuelta a España en invierno? Bueno, yo creo que en invierno como tal no creo que haya ninguna carrera ciclista profesional que en Europa se pudiera celebrar, por dos cuestiones. Yo creo que por una cuestión climatológica, el invierno es muy duro, y el ciclismo, pues todos sabemos que se desarrolla en territorios, en lo que a una gran vuelta se refiere, pues de mucha montaña, y por lo tanto de cara a la salud de los corredores y a las condiciones del uso de la carretera, yo creo que el invierno es muy complicado, teniendo en cuenta que el invierno pues comienza a finales de año. Yo sí que veo que se podría prolongar el calendario, pues muy metidos en el mes de otoño, más allá de octubre, intentar conseguir un par de semanas, 2, 3 en el mes de noviembre, pero no creo que la temporada ciclista pueda ir más allá del mes de noviembre, vamos, en ningún caso. Y por otro lado está la propia recuperación de los corredores para afrontar el año siguiente, es decir, el año 21, y bueno, pues me consta que los corredores pues tienen como fecha límite siempre de sus temporadas el mes de octubre. Supongo que podrían prolongarlo un poco más en esta situación excepcional, pero si luego quieren afrontar bien la temporada del 21, pues no creo que se pudieran aventurar al invierno. Por eso mi respuesta es que yo lo veo muy, muy, muy complicado que se puedan hacer carreras ciclistas profesionales en Europa en invierno, absolutamente complicado. Javier, el año
pasado tuve la fortuna de acompañar una etapa de la Vuelta a España y entiende uno la dimensión y la importancia del público en este tipo de competencias. Usted ya mencionaba un poco las declaraciones de Christian Prudhomme, pero en aras de salvar el ciclismo económicamente, ¿usted cómo analiza un poco más a profundidad la posibilidad de que las carreras se disputen a puerta cerrada? No es lo deseable, no es lo que queremos. Lo que ocurre es que el ciclismo es un deporte en dos vertientes, de público presencial y en televisión. Desde luego, yo como organizador creo que lastraría mucho la carrera. Una carrera sin público no es en lo que se piensa, no es en lo que se quiere y desde luego sería pues una merma importante. Pero también es verdad que de cara a tener carreras y de cara a que sobre todo los equipos puedan exhibir toda la marca de sus sponsors, pues el hecho de que haya una carrera sin público simplemente merma esa parte. De cara a las televisiones, de cara a hacer llegar las marcas publicitarias, pues digamos que se podría compensar un poco el daño que está causando esta pandemia. Le digo, no es lo deseable, pero puede ser una solución que pudiera satisfacer o ayudar en algo a la subsistencia de los equipos. Pero si a mí me pregunta, yo no concibo un Tour o una Vuelta o un Giro de Italia sin público, aunque en última instancia nos viéramos abocados a tener que hacerlo de esa manera. Estamos con don Javier Guillén, el hombre al frente de la Vuelta a España, el director de la Vuelta a España, una de las tres carreras, de las tres grandes que hay en el ciclismo mundial. Don Javier, en estos días uno lee mucha información, muchas ideas que uno no sabe si vienen de ustedes, si es alguien, algún periodista que tiene la idea o alguien de un equipo, pero entre esas informaciones en algún momento surgió la idea de hacer una sola vuelta grande, quizás, y esto lo digo como lo leí, partiendo de Madrid, pasando por Italia y al final terminando en Francia, es decir, una semana en cada país y tratar, digamos, de alguna forma de tener algo en cada país y terminarla en París. ¿Esa idea en algún momento se ha planteado con seriedad o hoy es, digamos, algo que simplemente flotó en el ambiente y no se ha contemplado? Pues fíjese, si no se ha contemplado con seriedad que quien lanzó esa idea es un corredor profesional, que se Cortina, corredor asturiano, muy buena persona, que él mismo ha reconocido que lanzó esa idea como una broma y a él mismo le ha sorprendido la repercusión que ha tenido la idea. Yo le tengo que decir que jamás hemos valorado esa posibilidad, que desde luego si organizar una carrera de 3 semanas lleva por lo menos 1 año y medio, el tener que ponernos a construir ahora una vuelta europea con 3 países, con 3 organizadores en escasos 3 meses, pues desde luego yo lo veo inviable. Y cuando se hace este análisis, lo que nadie nos cuenta es si se trata de ser una idea para ahora, tienen una situación excepcional, ya le digo, yo creo que no hay tiempo, además que no es deseable, o se trata de una idea permanente. Si fuera una idea permanente, le digo que es todavía más difícil, aparte de que sería absolutamente contraproducente, porque ya no cabe otra vuelta más de 3 semanas en el calendario y porque para poder hacer esta vuelta europea tendríamos que renunciar a 3 semanas de Giro, a 3 semanas de Tour, a 3 semanas de vuelta. Por lo tanto, mi opinión es que se podrá o no se podrá hacer, pero desde luego este año no. Y en segundo lugar, me parecería absolutamente dañino para los intereses del ciclismo el tener que renunciar a 3 grandes en favor de una pues muy europea que pretendamos que sea. Señor Guillén, hablando de aplazar, hablando de mover fechas, hace poco en estos micrófonos hablábamos con Rigoberto Urán y él nos dijo que para él el tiempo necesario para prepararse para una gran vuelta eran 2 meses, 2 meses para entrenar bien, 2 meses para llegar bien a competir. En este caso, y con este tema que aún no sabemos cuándo se pueda reanudar todo, ¿usted cómo ve el calendario? Es decir, ¿cómo cree que podría llegar a desarrollarse, no normalmente, pero al menos algunas 2 de las grandes vueltas, teniendo en cuenta lo que está sucediendo? ¿Qué habría que mover? ¿Cómo lo están analizando ustedes desde allá? Bueno, ahora mismo el movimiento hay que dejárselo a cada organizador y los organizadores con la Unión Ciclista Internacional. Es obvio que para afrontar una grande con garantías hay que estar en los tiempos que dice
Rigoberto, pero también es verdad que son momentos excepcionales y que hay que ahora que buscar alguna alternativa, y también la alternativa es reducir los tiempos de preparación. Nosotros pensamos que estaríamos entre un mes de preparación en carretera de entrenamientos, más luego una serie de competiciones previas que permitan a los corredores coger el tono suficiente para ya entrar en una grande. Yo creo que todos los escenarios están abiertos, todos los escenarios son posibles. Yo creo que a día de hoy todavía hay tiempo para que se haga un buen Tour, una buena Vuelta, un buen Giro y los 5 monumentos. A día de hoy yo creo que hay tiempo. Evidentemente habría que prolongar la temporada. El propio presidente de la Ciclista Internacional, David Lapartien, dijo que ya trabajaban para que una de las grandes estuviera en octubre. Evidentemente hacía referencia a la cancelación que se ha hecho del Giro de Italia, también prolongar las clásicas. Entonces, de alguna manera, yo creo que espacio tenemos. ¿Cómo quede reordenado el espacio en caso de que se mueva alguna carrera? Por ejemplo, el Tour de Francia. Pues eso es lo que tenemos que estudiar. Pero yo hoy todavía soy muy optimista. Primero, de que sean las 3 grandes y los 5 monumentos, y además de que los corredores tengan tiempo de afrontarlos con garantías. Esa es mi esperanza, pero también yo creo que viendo el calendario y los meses que quedan, tampoco estoy tan lejos de la realidad. Don Javier, ahora lo que se viene, por supuesto, en este caso para ustedes no, para el Tour de Francia no, porque se mantienen firmes en las fechas, es esa especie de rompecabezas, de puzzle que le llaman ustedes en España, de cuadrar las fechas de las competencias que no se pudieron correr, de las clásicas de primavera, de varias carreras italianas, entre otras, y me gustaría preguntarle qué tan difícil va a ser cuadrar eso con la Unión Ciclística Internacional, teniendo en cuenta que Unipublic es, un socio muy fuerte, RCS Sport, los italianos también, y por supuesto también ASO, que son los que hacen el Tour de Francia. ¿Qué tan difícil va a ser abrir espacio para las competencias que no se pudieron correr en primavera? Fácil no va a ser, eso es verdad, pero yo creo que hay que ser generosos. Y lo primero que creo que tenemos que entender todos, por encima de intereses particulares, es que existe una gran necesidad, especialmente para los equipos, de que haya Tour de Francia. En el momento que entendamos que el Tour de Francia es lo más importante, a partir de ahí los demás podremos hacer el resto de los movimientos. Si lo analizan, digamos en profundidad, al final todos estamos hablando de 8 carreras, las 3 grandes y los 5 monumentos. Y de las 8 carreras, hay 2 que todavía están en sus fechas originales, que son el Tour de Francia y la Vuelta a España, además del Giro de Lombardía, que se produce al final de la temporada. Por lo tanto, habría que cuadrar el Giro de Italia y habría que cuadrar otras 4 clásicas. ¿Eso es difícil? Pues sí. A partir de ahí, posible también. ¿Qué necesitamos? Pues primero, saber qué movimientos se pueden hacer en los que están primero, y luego muchísima generosidad y entender que tengo que mirar un poquito por mí y un poquito por los demás, y con eso hoy podríamos cuadrar el calendario, pero difícil, muy difícil, eso seguro. Javier, seguimos hablando con Javier Guillén, el director de la Vuelta a España. Antes me ha sorprendido una cosa que ha dicho usted. Evidentemente la UCI trata de alargar el calendario lo máximo posible, pero me ha sorprendido que ha dicho usted que incluso se podría tratar de robar alguna semana a noviembre. ¿Eso para el ciclista sería posible? Es decir, con las temperaturas climáticas, no sé si nos podemos hablar de los Alpes, por un Giro de Italia que empiece en octubre, para ello de dejar un mes entre el final de la Vuelta y el principio del Giro, pero sería posible correr, digamos, de una forma 100% segura en cuanto a condiciones climáticas a partir de octubre? Vamos a ver, el hecho de meternos en noviembre no tiene necesariamente que ser con una grande, puede ser con alguna de las clásicas o puede ser con alguna carrera que todavía quede por disputar. Desde luego es muy difícil, y por supuesto a mí ya octubre me parece climatológicamente un mes arriesgado, no me voy a engañar. O sea, me parece que a partir de septiembre ya la climatología
en Europa cambia sustancialmente, y luego dependiendo del país y dependiendo de la zona del país, pues todavía más. Cuando hablamos de prolongar el calendario, hablamos de una situación excepcional y hablamos obviamente de decirle a los corredores y a los equipos, oye, 6 meses sin correr se tienen que intentar compensar por lo menos con otros 5 meses, pero evidentemente no seré yo quien diga que se tiene que correr en noviembre. Yo creo que es lo máximo hasta lo que se puede alargar el calendario. Y cuando me preguntan si yo creo que se puede correr en invierno, yo digo que no. Digo que haciendo un esfuerzo posiblemente se podría llegar a noviembre, pero desde luego comparto su reflexión en cuanto a que climatológicamente es muy complicado, pero también es verdad que habría que ver qué tipo de carrera se mete en ese mes. Aquí lo ideal sería meterlo todo en octubre, pero es que los días son los que son, las carreras son las que son, y bueno, pues las necesidades son las que son. Entonces yo por eso he dicho que se podría prolongar, pero esto es simple y llanamente una idea de Javier Guillén. Es verdad que hablaba un poco con determinados operadores del ciclismo, pero también es verdad que estar en noviembre no es ni deseable ni recomendable. Otra cosa que contra situaciones excepcionales, soluciones excepcionales y absolutamente esporádicas y sin ningún criterio de poder exportarlo a otros años, por supuesto. Javier, agradeciéndole su tiempo con Deportes W y por supuesto en esta entrevista tan interesante, es imposible dejarlo ir sin preguntarle por la importancia del ciclismo colombiano. El año pasado vimos una vuelta en la que Superman López, Nairo Quintana, Sergio Higuita estuvieron dando espectáculo. Preguntarle por la importancia del ciclismo colombiano en estas grandes vueltas y también por la posibilidad que usted había mencionado, por supuesto, de contar con el Arkea como invitado en esta Vuelta a España y lo que nos permitiría volver a ver a Nairo Quintana en una carrera como esta. Yo creo que el ciclismo colombiano es el ciclismo que está poniendo la salsa en los últimos años. Yo creo que ha habido un extraordinario resurgir del ciclismo colombiano. Hoy los mejores ciclistas, empezando por Egan Bernal, pues son colombianos. Todas las carreras queremos tener a ciclistas colombianos, primero porque aportan un espectáculo impresionante y segundo porque además se arrastran una cantidad de público. Todas las carreras nos maravillamos del extraordinario seguimiento que hace Colombia del ciclismo, y por eso todos queremos tener a campeones colombianos en nuestras carreras, y además ganando, porque eso enriquece muchísimo no solo las cunetas sino también el seguimiento a nivel internacional. En cuanto a las invitaciones de la Vuelta, pues tenemos 2, no tenemos más de momento. No sé si este año, pues como un hecho excepcional, a lo mejor se puede abrir la mano a que haya más equipos invitados, dada la necesidad de exposición que van a tener, pero bueno, esa es una espita que no voy a abrir yo ahora. Evidentemente el Arkea es un conjunto muy potente como Continental profesional. Yo creo que es el equipo que mayor y mejormente se ha reforzado. Nairo Quintana pues nos ha brindado posiblemente ser el mejor corredor de lo poco que se ha disputado este año, y evidentemente opciones y méritos han hecho. El único problema es que nosotros tenemos 2 invitaciones, tenemos muchísimos candidatos. Por supuesto que el Arkea es importante, pero lo importante es tener el plantel que tiene. Es decir, una cosa es invitar a un equipo y otra cosa es que luego puedan venir con los corredores que quieres que vengan. Eso ya es otra cuestión, y desde luego pues sí que es un extraordinario candidato a poder venir a la Vuelta. Nosotros ahora, en esta situación tan dramática, pues no vamos a especular con las invitaciones. Hemos decidido posponer su anuncio hasta que se abra la temporada, entre otras cosas porque nos parecería un poco frívolo empezar a hablar de invitaciones como si la Vuelta fuera a celebrarse pasado mañana, ¿no? Entonces pues hemos decidido parar ese anuncio. Cuando lo tengamos que hacer ya lo haremos, que será cuando encontremos una especie, o nos encontremos una situación de normalidad, pero desde luego el Arkea es uno de esos equipos que te lo ponen muy difícil a la hora de seleccionar las invitaciones. Claro que sí, es don Javier Guillén, el director de la Vuelta a España. Don Javier, muchísimas gracias por estos minutos con W Radio aquí desde Colombia, por supuesto teniendo en estos días siempre a España presente en nuestros corazones por todo lo que está sucediendo, esperando que esta situación pase muy pronto. Una última curiosidad que me queda, ¿ha tenido la oportunidad de ver
el documental que sacó el equipo Movistar, El Día Menos Pensado, que está en Netflix ahora. ¿Lo ha podido ver? Me quedan 2 capítulos, pero he visto toda la parte del Giro y toda la parte del Tour. Me queda la que a mí más me interesa, que supongo que será la parte de la Vuelta, que eso le sirve como referencia. Yo también voy como usted, como en el Tour hasta ahora, pero ¿y cómo le ha parecido? A mí me ha parecido fenomenal. La verdad es que es muy interesante, sobre todo porque al final yo creo que el ciclismo es un deporte muy humano. El ciclismo es un deporte que, además, como todos, ¿no?, pero el ciclismo especialmente, que tiene una trastienda muy muy interesante, muy intensa, muy humana. Yo creo que además este documental pues nos acerca sobre todo, más que al deportista, a la persona. Yo creo que al final nos sirve para identificarnos con ellos en un plano pues muy personal, ¿no? Es decir, al final los ciclistas siempre les tenemos como grandísimos héroes, como personas capaces de hacer algo que es imposible para el resto de la gente, pero sin embargo yo creo que el documental nos da una perspectiva interior, bueno, pues que se agradece mucho. La verdad es que me está encantando, y luego además con la referencia de que tengo la suerte de conocer a todos estos monstruos del Movistar, empezando por Eusebio Unzúe, por Chente, Arrieta, los propios corredores que te voy a contar de Landa, de Alejandro Valverde, bueno, el propio Nairo cuando estaba en Movistar. Y yo ojalá que esta iniciativa de este documental pues cree escuela y tengamos muchos más, porque sin duda es una forma también de hacer afición en el deporte, que yo creo que es el más humano, más intenso, más sacrificado, más divertido, más espectacular y más entretenido de cuantos hay ahora mismo en la faz de la Tierra. De acuerdo con usted, y ojalá que los podamos ver rodando por las carreteras muy pronto. Don Javier, que tenga usted una buena noche y ojalá de verdad superemos todos esta situación muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, me uno a sus buenos deseos. También se lo agradezco en lo que a España se refiere, y le deseo lo mismo para todo Colombia. Buenas noches desde España, buenas tardes a todo Colombia. Muchas gracias. Es don Javier Guillén, el director de la Vuelta a España, un gran invitado por la relevancia y por lo bien que habla, y que valía mucho la pena tener en estos micrófonos.